Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Teoloyuquenses presenta Entre Amigos, un espacio para conocer gente interesante, historias increíbles y los mejores tips de Teoloyucan. ¿Qué tal? Noche de viernes, noche de platicar entre amigos, una semana más que transcurre nuestro año, que está no yéndose rápido, está yéndose a una velocidad realmente muy interesante. Ya en un rato más vamos a tener que empezar a organizar las posadas. Pero bueno, mientras que eso sucede, ¿cómo están? No es para tanto, ya me salieron arrugas. Bueno, celebraremos el Día de Muertos. Buenas noches, teoloyuquenses, qué gusto que nos estén escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entre Amigos. Qué bueno que nos acompañan porque el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es ¿por qué contratar un arquitecto? ¿No? ¿Por qué no nada más que sea nuestro maestro albañil el que se encargue de nuestro patrimonio? Porque al final del día lo que vamos a construir, o lo que estaríamos construyendo, entre otras múltiples cosas que se pueden construir, pues es las casas, ¿no? Los lugares a donde vamos a vivir nosotros, nuestra familia. Y para ello hemos invitado a David y a Roberto Carlos, que esta noche nos acompañan. Qué bueno que nos brindan este tiempo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues aquí estamos. Aquí estamos ya listos para platicar de las ofertas, las posibilidades. Porque contratar un arquitecto, déjenme ver si estoy mal, me corrigen, pero nos garantiza que nos pueden dar opciones para eficientar nuestros espacios, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues tengo un rectángulo, tengo un cuadrado, entonces quiero 4 paredes y en medio una barda y ya divido mis cuartos, ¿no? Pero sin embargo, acudir a un profesional nos da a nosotros, como no conocedores de la materia, la opción o la oportunidad de que eficientemos espacios, y a lo mejor en una de esas hasta de ahorrar material. No sé, ustedes díganos, ¿por qué deberíamos de contratar a un arquitecto? A mí me gustaría empezar primero por definir qué es la arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, diseñar, construir el hábitat humano. Cualquier espacio que nosotros estemos destinados a estar, ya sea un laboratorio, un hospital, una escuela, un almacén, una fábrica y lo más común, la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces para nosotros tratamos de eficientar ese proceso constructivo a base de unas técnicas que nosotros aprendemos en nuestra profesión. Nosotros nos basamos en 4 principios fundamentales, que son la funcionalidad, la estética, el gusto por lo que estamos viendo, nos tiene que dar una felicidad, y la estructura. En principio de cuentas me gustaría hablar por la estética. La buena arquitectura debe de ser atractiva hacia las personas que la ven. Debe de tener sentidos de emoción, de confort y de felicidad. No sé, ¿ustedes alguna vez han visto un edificio y qué emoción les da? Ustedes dicen, pues ese edificio lo diseñó alguien, porque yo siento que hay algo que me atrae hacia él. Yo siento que es ese color, o es esa forma, o es el ambiente que lo está rodeando, lo que me hace que me atraiga. No me gusta del todo, pero me hace voltear a ver hacia ese edificio, ¿no? Dentro de los aspectos que llevan a desarrollar la edificación estética están la arquitectura que debe de pertenecer a un entorno. Entonces, nosotros tenemos muchos tipos de arquitecturas. Tenemos, entre las conocidas está la arquitectura vernácula de la mediterránea, la minimalista, la industrial, la moderna o contemporánea. Y en base a eso, lo primero que nosotros hacemos es visitar el lugar,
estudiar lo que es el entorno físico, el entorno artificial, el asoleamiento, los vientos dominantes. ¿Para qué? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha ocurrido que si no sabemos cómo construir, tenemos un espacio donde tenemos demasiado calor. En primavera tenemos demasiado calor y en invierno tenemos demasiado frío. Entonces, si nosotros no sabemos estudiar las condiciones físicas de estos espacios, vamos a tener problemas a futuro. Entonces, nosotros por primera cuenta tenemos que estudiar el lugar. Otro fundamento que lleva a lograr una arquitectura estética es el contacto o el primer contacto que tenemos con nuestro cliente. Nosotros somos como doctores. Lo primero que llegamos a hacer es lo saludamos, le decimos: ¿qué necesitas? ¿Cuáles son tus requerimientos? Empezamos a hacer un estudio de cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué es lo que no le gusta, qué tipo de personas van a habitar ese espacio, qué edades tienen. En base a eso nosotros vamos a empezar a dar ideas al cliente sobre el proyecto que ellos requieren. Otra cosa que el arquitecto tiene que tomar en consideración al principio de cuentas es qué materiales vamos a utilizar. Nosotros nos podemos apoyar de este tipo de materiales para crear ambientes, ya sea con el color o con el tipo de material. Por ejemplo, la teja en la arquitectura mexicana, lo que es el barro, no sé, las canteras. Entonces, y jugamos mucho con lo que son los espejos de agua, los claroscuros, la iluminación, los volúmenes. ¿Qué son los espejos de agua, perdón? Es cuando hacemos una adaptación a nuestro espacio con pequeñas, ¿cómo se le podría decir? Podrías relacionarse más bien como lo que sería una alberca. En una alberca te puedes sumergir, pero un espejo de agua no es tal cual, es como una fosa, pero más pequeña, con profundidad mínima. Y el efecto que te da el agua en la luz, en cualquier luz, ya sea artificial o natural, te da un reflejo. Aparte que un espejo de agua es un elemento que puedes utilizar para también darle más confort al espacio. Va muy de la mano de lo que había comentado David acerca del asoleamiento. Imagínense, tenemos un espacio que está orientado de tal forma que existe demasiado calor. El agua te brinda un confort, te brinda una estabilidad en tu temperatura. Entonces son elementos que son bonitos y aparte te ayudan a mejorar la calidad de ambiente del espacio. Te dan armonía aparte, ¿no? Sí. Sí, claro que sí, bastante. Oye, ¿por qué? A lo mejor tenemos, y me voy a brincar, pero aquí en el pueblo, pues, entonces decimos, ¿sabes qué? Pues ahí tengo un cachito de terreno, pues me cabe en unos 3 cuartitos. ¿Por qué tenemos que tener un arquitecto? El hacer los planos, ¿por qué no hacerlo nada más así? Porque no te brinda la misma comodidad. Nosotros a la hora de diseñar, como te comentaba anteriormente, tratamos de hacer que el espacio sea muy confortable, que esté adecuado, que te brinde una satisfacción, que cuando estés ahí digas, me gusta estar en este espacio porque aquí me siento a leer o porque aquí me siento a cocinar, porque cuando traigo a mis visitas me gusta presumirles, no sé, mi jardín, o aquí es donde yo hago mi carne asada. Me gusta cómo se ve la sombra del árbol en el amanecer, en el anochecer. Me gusta cómo suena el agua en una caída de una fuente. Entonces todo eso hace que tú tengas la necesidad de sentirte a gusto. Complementando lo que dice David, a lo mejor vamos a poner un ejemplo más común. Nosotros nos gusta a lo mejor un lugar para ir a comer, un restaurante, cualquiera sea de su elección. Al menos en su mente les puede uno recordar que el lugar aquel donde usted se siente cómodo, tranquilo, donde siente que hay una ambientación adecuada, va a regresar uno siempre a comer ahí. A lo mejor estoy hablando de un restaurante, puede ser a lo mejor de
quiero irme a tomar una cerveza, voy a un barcito, a lo mejor donde las mesas, el mobiliario son armónicos, donde yo me siento a gusto. Eso como un negocio funciona bastante. Lo que comenta mi compañero es que la arquitectura, en un inicio, la arquitectura debe de cumplir cuatro aspectos muy fundamentales. Ahorita David estaba hablando de la estética. ¿Qué es la estética? Pues todas las partidas que nos está explicando. Más adelante vamos a hablar de funcionalidad. ¿Por qué? Porque un edificio debe ser funcionable. ¿De qué me sirve que sea muy bonito si no funciona? Si no tiene las necesidades básicas. Si el primer temblor se cae. Qué buena pregunta. Ese es el tercer fundamento que nosotros venimos a exponerles, la estructura. Imagínense, bueno, está bien, es muy bonito, funciona, pero la estructura está mal y va a empezar a tener hundimientos diferenciales, va a haber agrietamientos en muros. Pues ya no cumplimos con la satisfacción a la que nosotros tratamos de llegar, que es al final de cuentas el punto con el cual nosotros queremos rematar, explicándoles por qué debemos de contratar a un profesional. Y no queremos nosotros venir a decirles que vamos a demeritar el trabajo de nuestros maestros albañiles, porque al final de cuentas ellos también nosotros nos dan trabajo. Aquí en Teoloyucan tenemos muchos maestros que saben construir y son los mejores constructores, y estoy orgulloso de ellos porque la verdad se rifan cada día de 8 a 8 y a veces la paga no es tan buena, a veces sí. Entonces ellos saben hacer lo que saben hacer, construir. Pero para poder llegar a buen fin necesitamos dos palabras que a lo mejor como nosotros como mexicanos no sabemos hacer, que es organización y planificación. Es eso lo que nosotros, a lo mejor también, uno de los puntos importantes de los cuales les vamos a explicar. Cuando nosotros somos organizados y nosotros planificamos una inversión tan grande, la inversión que si se compara la que vas a hacer con un arquitecto con respecto a lo que cuesta una obra, no se compara ni en lo más mínimo. Hay una regla normalmente, hablando ahorita de costos rápido, en donde dicen que puede costar del 1 al 3 al 5% dependiendo de la zona. Y igual de los colegas no sabrán mentir, el 1, 5, 3% del costo total de la construcción. Imagínense, estamos hablando de eso es lo que costaría un proyecto, los planos. Ahorita no estamos hablando de planos. Hay otros factores en los cuales interviene un arquitecto, que es la supervisión de obra. Ahorita solamente estamos hablando de proyecto. Imagínense, si me va a costar el 3%, el 5%, un arquitecto caer así me va a cobrar el 10%. Comparado con la inversión que voy a hacer, imagínense una casa más o menos está alrededor de 500, 700, 800 mil pesos. Si yo la planifico bien, ese dinero va a ser bien invertido. Y no solamente lo voy a invertir bien, sino que voy a estar contento con lo que yo invertí. Imagínense, es la inversión de toda una vida para una familia hacerse de su casita, del lugar donde va a pasar la mayor parte del tiempo. Y eso quién sabe, porque luego estamos en la chamba, ¿no? Sí. Es dormitorio. Aparte, creo que lo que ofrece un arquitecto es la administración también del espacio, ¿no? Porque a lo mejor le puedo decir, aquí quiero que me construyas 3 cuartitos, pero al final ustedes saben cómo utilizar la luz, cómo manejar los espacios. Entonces creo que eso es de gran ayuda, ¿no? Correcto, pero no nos grites. Es que es viernes. Ya le tocaron sus cubas frías. Es que yo ya Lo vengo peor es que no enfiestada. traes. No invitas. Perdón, no nos desviemos. Bueno, regresando a lo que hablábamos de la estética, otra cosa de lo que nosotros nos valemos es de una técnica que es el conocimiento de la geometría. Nosotros tendemos a ser, como arquitectos tendemos a ser muy soñadores. Entonces creamos espacios a partir de lo que nosotros vemos en nuestro recorrido, y nos valemos de esta disciplina que es la geometría para crear los espacios y dar formas que sean atractivas hacia los clientes. También cabe resaltar que la arquitectura no debe de ser elitista. Está al alcance de todas las personas porque su objetivo es brindar ese confort y satisfacción hacia las personas. Bueno, otro de los factores fundamentales es la estructura.
Y sí, vamos a tocar este tema. La estructura, pues yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Imagínense. Más que si se ve bonito. Sí. Pues. Si vamos, por ejemplo, a la Ciudad de México, vemos un edificio y lo primero que pensamos es: ¿aguantará un temblor? ¿No? Es seguro. A lo mejor me voy a salir un poquito, pero el edificio que a mí me sorprende mucho es el Sumuaya. Por la forma orgánica Sí, que así tiene. como, o sea, cómo le hicieron, ¿no? Sí. Pues precisamente vamos a tocar el tema de la estructura. Yo creo que a todos nos preocupa fundamentalmente aquí en nuestro país, y más los que vivimos a las zonas aledañas a la Ciudad de México, pues son los temblores, ¿no? Movimientos naturales que son atípicos y que pueden afectar una construcción. Para ello, toda estructura se rige por una normatividad. Aquí en el Estado de México tenemos un reglamento de construcción. En la Ciudad de México tienen su propio reglamento. Hay normas que rigen las construcciones. Nosotros nos apegamos a esas normas y en base a ello se hacen diseños estructurales, ya sea por sismo, ya sea por cargas accidentales o cargas por viento, porque aunque no lo crean, el viento pega ya cuando estamos en un edificio de gran altura. Entonces todos ellos generan una memoria de cálculo, y todo esto que les acabo de mencionar es un poquito más de ingeniería, pero lo cual nosotros también como arquitectos debemos saber o tener el criterio en algunos proyectos. En proyectos de gran magnitud se contrata un ingeniero que hace un cálculo estructural que fundamenta con toda la construcción, las fundamenta en una memoria y le da el valor matemático del resultado que nos dé esa memoria. Nosotros dividimos a la estructura en dos categorías, que es la subestructura y la superestructura. La subestructura es del nivel de rasante, del nivel de piso hacia abajo. Entonces prácticamente estamos hablando de la cimentación, y vamos a poner ejemplos prácticos para que la gente de Toluca nos pueda entender un poquito más, para no hablar con tanto tecnicismo. Cimentación. Aquí normalmente todos estamos acostumbrados a construir con piedra. Con piedra laja, porque se nos ha acomodado a lo largo del tiempo, pero hay otros sistemas constructivos que se pueden adecuar, como zapatas corridas de concreto o losas de cimentación. Pero creo que me adelanto un poquito. Antes de revisar qué tipo de cimentación vamos a tener en nuestra edificación, tenemos que analizar el terreno. Yo creo que nadie se detiene a hablar, oye, pues ¿en dónde voy a construir? Aunque no lo crean, cada terreno o cada predio es diferente. Nosotros manejamos un término que se llama capacidad de carga del terreno. Hay terrenos que son muy lodosos, muy fangosos. Hay terrenos muy resistentes que te pueden resistir la carga que va a recibir un edificio, un rascacielos. Y hay terrenos que de verdad hay que prácticamente quitar el terreno que está ahí y colocar uno nuevo. Eso se le llama saneamiento. Entonces nosotros cuando empezamos con la autoconstrucción, vamos a poner un ejemplo. Pues la verdad le dices al albañil, pues métale piedra y ráscale 30 centímetros y a ver qué pasa, ¿no? A ver cuánto aguanta. Pero no, fíjense que después tenemos muchos problemas. El problema más importante que podemos tener si una cimentación no es buena son los hundimientos diferenciales. Cuando la casa empieza a asentarse, todas las construcciones se asientan. Y si una es menos que otra, empiezan a haber variaciones de niveles y empiezan a haber grietas en muros. Los muros empiezan a desplomar. Desplomar no es de que se caigan, más bien es de que se vayan pandeando, se vayan moviendo, desplazando, y no en su posición vertical, que es cuando están trabajando al 100%. Que las losas llegan a tener fisuras y la verdad se vuelve un espacio inhabitable. Si en condiciones normales empieza a tener esos problemas una casa, una edificación, imagínense si llega un temblor, si llega una inundación. Entonces es muy importante el diseño de la cimentación, y desafortunadamente pues, no me gustaría decirlo, pero es donde más se va la lana. Yo creo que a todo el mundo le interesa dónde se me va a ir el dinero. Pues yo veo que rasco y meto cimentación y concreto y ahí se va el material y se va el dinero y yo no veo nada. No veo hincado nada y uno se desespera. Pues sí, uno se desespera. Yo creo que
ese es un argumento más para contratar un arquitecto, porque imagínense, les vuelvo a repetir, la inversión es mucha, vale la pena hacerse de nuestro patrimonio, pero sí hay que planearlo, no hay que dejarlo al ahí se va. Dejemos a nuestros maestros que son muy buenos a construir, y no es que nos quiera yo venir a venderles ganarme la chamba, ¿no? Pero la verdad es que es mejor planearlo y organizarlo bien desde un principio. Esa es la cimentación, no sé, y la superestructura. La superestructura es estamos del nivel de rasante de piso, es para arriba, así. Es todo el esqueleto del edificio. ¿Cómo tenemos una superestructura? Pues ya son todos. El sistema de constructivo que vamos a utilizar ya depende de las condicionantes del cliente, del presupuesto y también del proyecto ejecutivo, del proyecto arquitectónico. Nosotros tenemos aquí, lo más común es utilizar una cimentación de piedra, a lo mejor muros de carga con block, castillos, columnas y traves de concreto y losas macizas de 10 o 12 centímetros. Es lo más común y es lo que vamos a ver aquí en Teoloyucan. Pero hay otros sistemas que se pueden adecuar y que te pueden dar mayor eficiencia, mayor rapidez de construcción, menor inversión algunos, y otros te pueden brindar aquello que tú necesitas. Por ejemplo, vamos a construir un local. Quiero un local grande donde no tenga ninguna columna al centro. ¿Por qué? Porque yo quiero expandir así mi maquinaria o bueno, lo que vaya a necesitar dentro del local. Pero normalmente pues le va a decir cualquier persona, no, pues cómo cree que va a aguantar esa losa tanto. El claro, nosotros le llamamos claro. El claro es la distancia entre apoyos que tenemos. Por ejemplo, en esta habitación tenemos un claro pequeño, son, calculo, 2 o 3 metros. Imagínense, yo quiero tener 5, 6 metros. Ya hablar de 5 o 6 metros para aquí ya dices, pues, ¿de dónde? Pues hay sistemas de losas como Viguete Bovedilla, como casetones. Son sistemas constructivos o inclusive los aceros. Se puede, aquí podemos hacer muchas cosas. Realmente el acero bueno, obviamente a lo mejor nos baja en los tiempos, porque pues no es lo mismo que no pongas el acero. No, pues yo creo que te viene saliendo, yo creo que igual, así como está ahorita el precio de varilla, de todo lo demás, pues yo creo que sí te anda saliendo más barato, o ahí se van. Podría decirles que podría darle la razón tal vez, pero depende del proyecto. Y son muchas condicionantes las que tendría que revisarse. A veces el acero es más caro también, porque pues últimamente nos pusieron unos aranceles de acero desde Estados Unidos que nos están pegando bastante bien. Entonces depende mucho de las condiciones del proyecto, pero más bien es qué es lo que el cliente necesita. Yo quiero un espacio grande, pues te meto un sistema constructivo mejor que una losa maciza. Yo quiero un sistema constructivo de una menor escala, pues podemos manejar los tradicionales. Y digo tradicionales por emplear así, porque realmente para nosotros son comunes todos los sistemas constructivos que utilizamos. Eso es con respecto a la superestructura. Nosotros nos encargamos de diseñar los edificios de tal forma que resistan pues las condiciones naturales y las condiciones atípicas del entorno natural, como ya lo platicamos, viento, inundaciones accidentales, inclusive hasta el granizo es una carga accidental que puede afectar nuestras azoteas. Entonces, como ahorita les expuse, pues la superestructura es muy importante, es base, es nuestro esqueleto de nuestro edificio. Vamos a pasar ahora sí al tercer punto para explicarles, no sé si tengan dudas. Sí, una. A ver, dime. Por ejemplo, yo voy a comprar un terreno. ¿Qué es lo que tengo que buscar en un terreno? Digo, lo básico, por lo que dices que a veces los suelos son fangosos o requieres quitar ese suelo para empezar a trabajar. ¿Qué es lo que yo buscaría a lo mejor en un terreno? Muy buena pregunta. Pues ya tocamos un punto. La resistencia y capacidad de carga. Un arquitecto te puede decir en dónde te vas a desplantar. Entonces eso es muy, muy indispensable. El segundo punto que yo les aconsejaría a ustedes y a nuestros ¿Escuchas? Es los servicios. Tienen servicio de agua, servicio de drenaje,
energía eléctrica, porque imagínense, si no tienen los servicios, pues tienen, a lo mejor el sanitario tiene que hacer una fosa séptica, es un costo adicional. El agua, pues en caso extremo, pues traer pipas, imagínense eso, pues es una condicionante bastante fuerte. Y no se diga de la electricidad. Creo, a mi punto de vista, no sé, aquí, eso sería una de las condicionantes para escoger yo un terreno que tenga los servicios adecuados. Y en tercer punto agregaría la accesibilidad. Imagínense, yo tengo mi terreno bien bonito, tiene todo, pero la carretera o la calle está muy mal. Ahí se me van a ir todas las llantas de mi coche, o inclusive en una emergencia, imagínense, no tengo ninguna salida y en una emergencia yo tengo que ir al doctor, tengo que llevar a mi hijo. ¿Cómo le hago para salir de aquí? Imagínense, parecen aspectos así muy básicos, pero uno no se pone a pensar en las circunstancias que uno puede llegar a estar involucrado. Entonces, para comprar un terreno tendría que revisar esos 3 puntos como mínimo. Y pues obviamente pues el presupuesto, el costo, ¿no? La comparativa de a cuánto está el metro cuadrado en cada zona, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, sí, ok, estoy de acuerdo con todos estos puntos que hay que revisar, pero me encontré un terreno que cumple todos estos puntos, pero el suelo no es bueno. Para poder saber si es bueno o no, los tenemos que llamar a ustedes para que le hagan una revisión, o podemos hacer una pequeña... Se puede hacer un consejo. Mira, hay cosas que igual un consejo no se le niega a nadie. Yo creo que si va a haber trabajo, yo creo que todos podemos hacer cosas. Si el terreno no es muy bueno, hay opciones. La primera opción que se me viene a la mente es sanear el terreno. Sanear el terreno es tomar el terreno que no es bueno y rellenarlo, por así es el término que todos conocemos, de terreno bueno, que sería un terreno más duro, como lo es el tepetate. Colocar capas de tepetate que son compactadas con bailarina o con equipos más sofisticados. Con el famoso pisón no, porque ese no te va a dar la resistencia. Hay maquinaria ya especializada para poderle dar más resistencia a tu suelo. Y eso sumado con un buen diseño de cimentación, no tendrías problemas. No está de más, les comento, nosotros tuvimos un terreno, más o menos les voy a decir un rango de capacidades de carga. Construimos un hotel acá apenas en cerca de Pachuca, donde la capacidad de carga estaba en 40 toneladas. Pero también construimos un hospital de gineco-obstetricia de especialidad, con una capacidad de 5. Imagínense, un hospital. Lo que se tuvo que hacer, todo lo que les estoy explicando. Digamos que hay solución. A ese aspecto hay solución. En lo que no les podríamos ayudar mucho, pues son los servicios, ¿no? Eso yo creo que ya es más parte del plan de desarrollo urbano de cada municipio. Oye, nos quedan 2 minutos. El tiempo se nos ha ido muy rápido. Cuéntenos la parte que quieran. Pues funcionalidad, yo creo que ha de ser la parte más nosotros para poder diseñarles un edificio funcional, igual necesitamos tener un programa de necesidades del cliente. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Y en base a eso nosotros vamos a poder diseñar. Nosotros necesitamos, en base a su programa de necesidades, hacer un programa arquitectónico. El programa arquitectónico es una investigación. Miren, nosotros no inventamos el hilo negro. Ya hay un programa de arquitectónico de una escuela, de una iglesia y demás. Este se basa en los espacios que necesita como mínimo, y surge de una investigación de analogías de otros edificios y de las necesidades del cliente. Y el otro es, bueno, seguimos al tercer punto para poder... Esto es parte de la teoría de la arquitectura, de cómo diseñar. Después, una vez que ya tenemos programa arquitectónico, necesitamos nuestro análisis de áreas. Y nuestras áreas nos dicen en un espacio qué mobiliario necesitamos, qué actividades se van a desempeñar en ese espacio, y inclusive hasta el cliente nos llegan a pedir cosas así, pues oye, sabes que en mi recámara necesito un gimnasio, pues necesito meterle el espacio suficiente para que necesito un closet, necesito un vestidor. Entonces en base a eso se diseñan los espacios. Y por último, la zonificación, que son ya el acomodo de todos los espacios por zonas. Nosotros lo dividimos en 3, que es el público, privado y de servicio.
Por ejemplo, de una casa, el público sería la sala, el comedor, es donde yo voy a recibir a mis visitas, donde los voy a arropar, les voy a decir, ¿saben qué? Vamos a ver la tele, vamos a platicar, vamos a comer. Un privado, que serán las recámaras, yo no voy a permitir que nadie entre a mi cama, si no me van a ver en mi ropa interior. Servicio, necesito una azotehuela, una cocina, sanitarios, necesito un estacionamiento. Todo esto encaminado, bien encaminado, nos da un resultante que nuestro proyecto final es una buena organización y sobre todo pues, la felicidad de la cual les hablamos. Yo voy a ser feliz estando en ese lugar y voy a ser, me voy a sentir muy orgulloso y le voy a presumir hasta a mis familiares de cómo hice mi casa con mucho esfuerzo, pero valió la pena. Que al final del día es El objetivo. Es el objetivo. ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo muy rápido. Muy interesante. Muy rápido que se fue Bastante información. la conversación del día de hoy. No sé si quieren concluir con algo. A mí nada más me gustaría agregar que el arquitecto es el único profesional que está capacitado para visualizar todo este tipo de problemáticas y darle una solución al cliente. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones por las que deben de acudir a un arquitecto y deben de darse la oportunidad de invertir bien su dinero. Sí nos queda claro después de esta conversación que no es enchilame otra, ¿no? Que tiene su proceso, que tiene, ¿no? O sea, tiene su chiste. Y es que no es por nada, pero a nosotros primero nos catalogan, es muy caro, es solamente un dibujito, pero si nada más quiero un dibujo, no, ojalá y fuera eso de verdad. Nosotros tratamos de hacer siempre nuestro trabajo con entereza y pues primero Dios, ya sea con nosotros o con otras personas, organícense bien, no malgasten su dinero y sobre todo construyan algo padre, no seamos, perdón por la palabra, más del montón, sino una calle bonita con unas casas bien diseñadas. Imagínense, ¿quién no le gustaría vivir ahí? Sí. Oye, Roberto, David, gracias que nos acompañaron esta noche. Nos quedamos con algunas dudas. Ya tendremos oportunidad de despejarlas también y los invitamos en otra ocasión para que hablemos sobre eso. Por ahora se acabó el tiempo. Muchas gracias que nos acompañaron y también gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Bye. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.